Hoy vamos a meternos de lleno en una de las transformaciones, más bestias y polémicas de la historia de España. Hablamos del intento del siglo XIX por modernizar el país. ¿Cómo? Pues liberando una cantidad masiva de tierras que hasta ese momento estaba prohibido vender. Una auténtica revolución sobre el papel, pero con unas consecuencias que nadie esperaba. Para que nos hagamos una idea de la que se lió, empecemos con esta pregunta. A ver, ¿qué pasaría si el recurso más valioso de una nación, su propia tierra, estuviera por ley fuera del mercado? Pues aunque suene increíble, esa era la situación de España al entrar en la edad contemporánea, un verdadero rompecabezas económico y social. Antes de nada, para entender por qué se lió todo esto, hay que echar un vistazo a cómo era esa España. Y es que antes de las grandes reformas liberales, la economía del país y sobre todo su campo estaba literalmente anclada en el pasado. La inmensa mayoría de la gente vivía de la agricultura, pero, ojo, era una agricultura de pura supervivencia. Los rendimientos eran bajísimos, las técnicas arcaicas, y claro, esto provocaba crisis de subsistencia una detrás de otra. Se cultivaba sobre todo cereal, olivo y vid, pero sin ninguna capacidad para generar excedentes de forma regular. Y aquí viene lo interesante, la estructura de la propiedad. Teníamos dos extremos que eran, a su manera, totalmente ineficientes. Por un lado, en el sur, unos latifundios gigantescos en manos de nobles y de la Iglesia, que se limitaban a vivir de las rentas sin invertir un duro en mejorar la tierra. Y por otro, en el norte, los minifundios, parcelas tan pequeñas que sus dueños no tenían ni capital ni forma de introducir mejoras. Un callejón sin salida. El quid de la cuestión, el nudo gordiano de todo esto, era un concepto legal: las manos muertas. ¿Y qué significaba esto? Pues que una porción enorme de la tierra de España, propiedad de la Iglesia, de los municipios, de las familias nobles, simplemente no se podía vender, ni dividir. Estaba, fuera del mercado, congelada, impidiendo cualquier tipo de desarrollo. Ante este panorama, los gobiernos liberales del siglo XIX tomaron una decisión radical: expropiar y vender en subasta pública todas esas propiedades, un proceso que conocemos como las desamortizaciones. Básicamente, una liquidación por derribo a escala nacional. A ver, la idea no era del todo nueva, ¿eh? Ya en el siglo XVIII, Carlos III vendió los bienes de los jesuitas cuando los expulsó. Y Godoy también hizo una pequeña desamortización para sanear un poco las cuentas del Estado. Incluso las Cortes de Cádiz lo intentaron, pero claro, volvió Fernando VII, volvió al absolutismo y se frenó todo en seco. Digamos que todo esto fue solo el aperitivo de lo que estaba por venir. El proceso se lanzó sobre todo en dos grandes oleadas. Primero, la de Mendizábal, en 1836, que fue a por los bienes de la Iglesia. El objetivo era doble: por un lado, conseguir dinero rápido para financiar la guerra contra los carlistas, y por otro, un objetivo político: crear una nueva clase de propietarios que apoyaran a Isabel II y a la causa liberal. Y luego, casi 20 años después, en 1855, llegó la de Madoz. Esta fue mucho más grande y afectó sobre todo a los bienes de los ayuntamientos, a las tierras comunales que usaban los vecinos. Aquí el objetivo ya era más económico: quitarse deuda de encima y financiar infraestructuras clave como el ferrocarril. Esta tabla es alucinante. Ilustra perfectamente la escala de esta operación. Hay que fijarse bien en las cifras. Estamos hablando de miles de millones de reales en propiedades expropiadas y vendidas. Se ve cómo afecta al clero, a la beneficencia, pero sobre todo a partir de 1858, el golpe masivo que se llevan los municipios. Y aquí está el dato clave: la cifra total: más de 11.000 millones de reales. Es una cantidad astronómica para la época. Nos da una idea de la gigantesca transferencia de propiedad que se produjo en apenas unas décadas. Una barbaridad. Pero claro, como en toda gran transformación, hubo claros ganadores y claros perdedores. Así que vamos a ver ahora cómo este proceso redibujó por completo la sociedad española. Y la pregunta del millón es: ¿quién compró todas esas tierras? Pues principalmente dos grupos: la alta burguesía con dinero y la propia nobleza terrateniente, que aprovechó para consolidar e incluso ampliar sus posesiones. Ellos fueron los grandes beneficiados. ¿Y en el otro lado? Pues los perdedores fueron la Iglesia, que perdió su base económica, los municipios, que se quedaron sin su principal fuente de ingresos, y por encima de todos, el campesino. Esta cita es simplemente demoledora, resume la gran tragedia social de las desamortizaciones. Se suponía que la reforma iba a crear una clase media rural de pequeños propietarios, pero pasó justo lo contrario. Los campesinos, que llevaban generaciones trabajando esas tierras, no tenían un duro para pujar en las subastas, y vieron cómo la tierra pasaba de la Iglesia o del ayuntamiento a un nuevo propietario privado, que a menudo era mucho más exigente.
Al perder el acceso a las tierras comunales que usaban para pastos o para recoger leña y al no poder comprar las parcelas, millones de campesinos se vieron de repente con una única salida: convertirse en jornaleros. Esto creó un gigantesco proletariado agrícola, gente sin tierras y con unas condiciones de vida y de trabajo durísimas, lo que se convirtió, lógicamente, en una fuente de conflicto social constante durante el siglo siguiente. Este nuevo mapa social y económico en el campo tuvo consecuencias directas en el otro gran reto que tenía España: subirse al tren de la revolución industrial. Un intento que, como vamos a ver, se quedó a medio gas. Es que España se enfrentaba a unos obstáculos enormes. La inestabilidad política era crónica, con guerras civiles, golpes de Estado, así no hay quien invierta. Y lo más importante, el mercado interior era debilísimo. Ese nuevo proletariado agrícola del que hablábamos apenas tenía dinero para comprar nada. Si a eso le sumamos la falta de capital, la dependencia de la tecnología de fuera y la escasez de energía, pues el panorama era muy, muy complicado. El resultado de todo esto fue una industrialización que los historiadores suelen definir como lenta, incompleta y, sobre todo, muy desequilibrada. El desarrollo industrial se concentró en focos muy concretos de la periferia: la industria textil en Cataluña y la siderurgia en el País Vasco. Mientras tanto, la mayor parte del interior de España seguía anclada en una economía agraria y pobre. Dos Españas a dos velocidades. Y claro, esta transformación económica tan brutal destrozó el viejo orden social y sentó las bases para los nuevos conflictos que iban a marcar toda la historia contemporánea de España. Se pasó de la sociedad estamental del antiguo régimen, donde uno era lo que era por nacimiento, a una sociedad de clases puramente capitalista. Ahora la posición social dependía básicamente de la pasta, del dinero. Arriba del todo, la vieja nobleza y la nueva alta burguesía, fusionadas en una nueva élite. Y en la base, las clases bajas, los campesinos sin tierra y el nuevo proletariado industrial. Como respuesta directa a esas condiciones tan duras, nació el movimiento obrero, al principio con acciones espontáneas, como la destrucción de máquinas, el ludismo, pero pronto se fue organizando. En 1855 ya tenemos la primera huelga general en Barcelona, y esto culmina a finales de siglo con la fundación de los grandes partidos y sindicatos obreros que conocemos hoy, como el PSOE y la UGT. Además, este movimiento obrero español estuvo desde el principio profundamente dividido. Por un lado, el anarquismo, que caló con una fuerza tremenda en Cataluña y Andalucía, y que quería abolir directamente el Estado. Y por otro, el socialismo marxista, con más influencia en Madrid y en los núcleos industriales del norte, que lo que buscaba era conquistar el poder político. Esta división marcará a fuego la política española del siglo XX. Así que al final nos queda una paradoja enorme. Las desamortizaciones fueron una auténtica revolución liberal sobre el papel, movilizaron la tierra, pusieron las bases del capitalismo y consolidaron el nuevo Estado. Pero para la mayoría de la población rural fue un auténtico desastre que les quitó sus medios de vida sin darles nada a cambio. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar: ¿cuál es el verdadero precio del progreso?